...24 horas después de que Nicolás Maduro se proclamara presidente reelecto de Venezuela... ...la relación de ese país con la Argentina entró en un conflicto diplomático... ...donde el líder del régimen chavista decidió expulsar a los diplomáticos de nuestro país. Por su parte, la líder opositora, Corina Machado, denunció que la embajada argentina en Caracas está asediada por fuerzas de seguridad y que intenta ser tomada por la fuerza. Luego del rechazo de la Argentina a la reelección de Maduro, crece la tensión con Venezuela. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. A 24 horas de la elección, Nicolás Maduro se proclamó presidente de Venezuela, ganador de esas elecciones, y se generalizaron los incidentes en el país. En las calles de Caracas hubo encontronazos, incidentes entre los colectivos chavistas y los manifestantes que salen de motos, autos y con cacerolas a denunciar fraude en los comicios. La oposición venezolana denunció fraude en los comicios. Según la referente de Vente Venezuela, María Corina Machado, los testigos no pudieron permanecer en los centros de votación y denunciaron que faltan al menos la mitad de las actas de votación. La Argentina y otros 8 países avalaron las sospechas y pidieron una revisión del proceso electoral. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Y tarde o temprano se va a terminar el socialismo. Se acerca agosto y el nuevo mes llega con aumentos en varios rubros. Prepagas, alquileres, combustibles, agua y telecomunicaciones tendrán incrementos. La buena noticia es que el gobierno de la ciudad decidió suspender el aumento del subte que estaba previsto para el jueves 1 de agosto. River primero fue de Marcelo Gallardo a Martín de Michelis y ahora con el cierre de la etapa de Martín de Michelis irá hacia Marcelo Gallardo. Con este llanto se despedía Micho del Millonario y ahora toca que asuma el muñeco en su segunda etapa como entrenador del club. Tercera vez que se acerca a la dirigencia mientras estaba Martín de Michelis. Volvió el frío a la ciudad de Buenos Aires. Hoy amanecimos con 3 grados de temperatura mínima en Capital Federal y hasta 1 grado bajo cero en el Gran Buenos Aires. El frío fuerte va a continuar durante el día de mañana. En un ratito les voy a contar porque se vienen cambios en la segunda parte de la semana. Nos vamos ya a la sede de la Embajada de Venezuela en la Argentina, sobre la calle Luis María Campos. En ese punto del barrio de Belgrano está trabajando nuestro compañero Martín Buratti en uno de los móviles. Hola Martín, contanos qué pasa. Buenas noches. Gracias, Silvina. Aquí ya comenzó la desconcentración de los manifestantes que están frente a la Embajada de Venezuela. Aquí vemos a los que quedan. Llegó a haber unas 100, 150 personas. Eran pocos, pero eran muy ruidosos. Aquí a 20 metros pasa el tren, ni se escuchaba. Era mucho el ruido que estaban generando. Y la situación se prolongó más o menos desde las 5 de la tarde hasta este momento en que vino uno de los representantes políticos y les pidió por favor que dejen dormir aquí a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí fue una constante durante todo el día de hoy, Silvina, es el operativo de seguridad. Nos vamos a acercar un poco por aquí porque vos fijate, acá está el vallado en la embajada de
de Venezuela. Y del otro lado hay un fuerte operativo policial. Ahora hay unos 6, 7 policías. Más temprano había algunos más. Es un operativo similar al que hubo durante el día de ayer, cuando aquí hubo más personas. Pero además una situación que se repitió durante el día. Algo parecido a lo que estamos viendo ahora. Cada vez que entra alguien a la embajada, que hoy permaneció cerrada, los manifestantes vienen y golpean las vallas, insultan a la policía, insultan también a veces a los que ingresan a la embajada en señal de repudio por lo que ha ocurrido en Venezuela con la reelección de Nicolás Maduro. La situación se ha repetido durante toda la tarde, pero dentro de minutos ya esta manifestación estará desconcentrada, Silvina. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Buenas noches. La sede de la Embajada de Venezuela desde la tarde del sábado tiene un operativo especial de seguridad, vallado, una previsión que tiene que ver con lo que finalmente se dio a lo largo de todo el domingo. Pero hay más datos sobre este tema, porque después de una jornada electoral con muchas denuncias de irregularidades e incluso con algunos incidentes, el presidente Nicolás Maduro se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales. Según la Comisión Nacional Electoral de ese país, se impuso con el 51.2% del total de los votos. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Y así, Nicolás Maduro se autoproclamaba vencedor de los comicios, que tuvo un resultado oficial pasada la medianoche, a pesar de que el sistema de votación en Venezuela es electrónico. El presidente reelecto informó que durante la noche habían recibido un hackeo masivo con el objetivo de retrasar el escrutinio y que tienen identificado al país que realizó el ataque, aunque evitó nombrarlo. Mientras el oficialismo celebraba la victoria, en el búnker opositor denunciaban fraude y llamaban a los venezolanos a permanecer alerta. El candidato presidencial Edmundo González y María Corina Machado denunciaron, además del retraso en informar los resultados, falta de actas y que se le impidió a los testigos permanecer en las escuelas de votación, entre otras tantas irregularidades. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. A pesar de las dudas en el proceso electoral, el presidente Maduro realizó un acto en la Comisión Nacional Electoral y allí se adjudicó el triunfo, pero además se proclamó presidente. Todo esto en menos de 24 horas. El día de ayer, domingo 28 de julio del 2024, expresaron su voluntad absoluta eligiendo como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moro. Hoy están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela. Una especie de película Guaidó 2.0. Pero les digo, a los complotados, a los involucrados y a los que avalen esta operación contra la democracia venezolana, que la película ya la sabemos. Esta vez en Venezuela se respetará la Constitución, se respetará la ley y no se impondrá ni el odio, ni el fascismo, ni la mentira, ni la manipulación. Pero mientras tanto, la jornada en Venezuela estuvo marcada por la tensión y además las protestas.
En algunos distritos se produjeron incidentes, como lo que estamos viendo en estos momentos en las imágenes. Estos disturbios corresponden al barrio de Coricuao, en Caracas. Allí se ve a las fuerzas de seguridad reprimiendo una manifestación, pero durante la jornada hubo muchas protestas en todo el país bajo diferentes modalidades. Se sucedieron varios cortes de calle, además cortes en avenidas, algunas movilizaciones motorizadas e incluso cacerolazos en las calles, pero también en las barriadas, en los balcones. También hubo convocatorias masivas frente al Palacio de Justicia y frente a una base de la Fuerza Aérea. Y este es el momento exacto en el que varios manifestantes derribaron una estatua del expresidente Hugo Chávez. Esto pasó en la ciudad de Coro, en el estado Falcón. Videos previos al derrumbe muestran cómo una docena de personas rodean el monumento y uno de ellos la golpea con una masa hasta que finalmente logra romperla y luego derribarla. En estos momentos, en Venezuela, en Caracas, la gente se moviliza. Esto ocurre en este momento, pero además lo que ustedes ven tiene que ver con la presencia de ciudadanos venezolanos que han llegado hacia la sede de la Embajada Argentina en Venezuela. Sí, estas imágenes son las de nuestra embajada en Caracas. Y este no es un dato menor. Ustedes saben que hay 6 venezolanos que son colaboradores políticos de la líder de la oposición, María Corina Machado, que hace tiempo que se encuentran dentro de la embajada argentina. Se estaba tramitando un salvoconducto para que estos 6 políticos de la oposición pudieran llegar a la Argentina. Ese salvoconducto nunca llegó. Y en estos momentos, en una relación diplomática bilateral que se encuentra muy tensa, la posibilidad de que los diplomáticos argentinos sean expulsados de Venezuela suman un plus de tensión, dado que los 6 venezolanos que buscan ser retirados de ese país tendrían que quedar dentro de las convenciones, dentro del artículo 19 de la Convención de Asilo del ACNUR, el alto cargo para los refugiados de Naciones Unidas. Esta imagen que vos estás viendo de esta manera corresponde a una grabación que hizo uno de los asilados, y por eso la ves a través de un vidrio, a través de las rendijas de un vidrio, esos postigones que se abren y que permiten tomar la imagen. Esto sucedía hace minutos en la Embajada Argentina en Caracas, en Venezuela, y fueron ellos los que dieron la primera señal de alerta de lo que ocurría, incluso señalando que hubo un intento por tomar, oficialmente por seguidores de Maduro, por tomar la sede diplomática argentina en ese país. Pero esto lo denunció Corina Machado y también algunas de las personas que se encuentran en el interior de la embajada vía Twitter. Es justamente uno de los dirigentes, Urruchurtu, quien dio a conocer en las redes esta publicación. Luego lo hizo María Corina Machado, pidiendo a la gente que se movilice hacia esa sede diplomática, y finalmente estas son las imágenes que ustedes están viendo. Vamos a pasar al momento en el que la dirigente venezolana hacía esta denuncia. Nos están reportando que a esta hora en las puertas de la Embajada Argentina hay encapuchados armados y aparentemente efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Yo les quiero pedir a los periodistas que al terminar aquí esta rueda de prensa, por favor, se acerquen allá. Y lo mismo que quiero pedirle a los vecinos de toda la zona de las Mercedes, Buenavista, Rosal, que acompañen a quienes están allí resguardados y que su trabajo ha sido indispensable. Tenemos que protegernos. Sería realmente un exabrupto violar el Acuerdo de Caracas. Ahí estamos otra vez, una vez más, en vivo desde Caracas, en Venezuela, donde los asilados venezolanos referentes de la oposición
saludan ahora a través de las ventanas de este edificio a los ciudadanos venezolanos que luego de la denuncia que acabas de escuchar se acercaron allí a la Embajada Argentina tratando de evitar de que haya cualquier tipo de intento de toma de la sede diplomática y por consiguiente de que estos refugiados sean trasladados a alguna otra parte en la que no exista consenso diplomático para salvaguardar el estatus que hoy tienen, refugiados. Así está la situación en este momento. María Corina Machado hizo la denuncia, la veíamos junto a Edmundo González Urrutia, quien cree la oposición ha resultado el presidente electo, y esta es una muestra más del clima que se vive en Venezuela luego de las elecciones. Son 9 los países que reclamaron una revisión completa de las elecciones en Venezuela. A la cabeza del comunicado conjunto que emitieron esos países estuvo la Argentina. El presidente Javier Milei llamó a Maduro dictador, denunció fraude e incluso instó a las Fuerzas Armadas venezolanas a defender la democracia en ese país. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! También el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, adhirió a las sospechas en el proceso electoral en Venezuela. El jefe de gobierno afirmó que la inmensa mayoría del pueblo de ese país se manifestó a favor de la libertad y la democracia de una manera contundente y llamó a la dictadura de Maduro a respetar la voluntad popular y realizar un conteo de votos transparente de acuerdo a las manifestaciones vertidas en la red social X. Este jueves llega agosto y llega agosto con aumentos en muchos rubros y servicios que consumen los argentinos. Sin duda, un nuevo golpe en el bolsillo de los consumidores. ¿De qué estamos hablando? De salud, de educación, de servicios de tarifas públicas como agua, de prepagas, de alquileres también. Los alquileres suben 247% para aquellos que tienen contrato con la ley anterior, es decir, para aquellos que tienen una indexación cada 12 meses, sufrirán a partir de agosto un aumento de 247%. Las prepagas van a subir entre 4,9% y 7,8%. En cualquier caso es por arriba de la última inflación que conocemos, que es la inflación de junio, cuando fue del 4,6%. Dependiendo de la empresa, algunas subirán 4,9%, otros más cerca del 7,8%. Pero eso no es lo único que va a aumentar. También va a aumentar un rubro que tiene impacto en muchos productos de la economía. Estoy hablando del combustible. En Argentina, el transporte de carga generalmente es por rutas a través de camiones, por lo cual cada vez que aumentan los combustibles suele tener un impacto también en productos de consumo masivo y alimentos. Los combustibles van a subir entre 2 y 3% a partir del jueves, y esto es porque siguen el aumento de la inflación mensual, que es del 2%, pero también porque va a haber un aumento a los empleados de las estaciones de servicio. Entonces va a haber un aumento también que se va a trasladar a los surtidores. Los combustibles tampoco son los únicos productos que van a aumentar. También va a haber un aumento en las tarifas de agua. Las tarifas de agua, que es un servicio público que aumentó en lo que va del año 255%. ¿Escuchaste bien? En lo que va del año, 255%. ¿Cuánto va a aumentar en agosto? 5,16% es el aumento mensual que va a haber a partir del jueves. El otro rubro que va a aumentar es telecomunicaciones, que es internet y tarifas de telefonía celular. Ahí vas a tener un aumento de entre 5 y 6%. Recordemos que hace un mes el gobierno decidió desregular el sector y liberar el precio de las tarifas para que cada empresa mes a mes aumente lo que le parezca y que compita el sector privado
por justamente los consumidores. Bueno, el aumento va a ser de entre el 5 y el 6%. Una buena para cerrar un mes con muchos aumentos. Se postergó el aumento en el subte en la ciudad de Buenos Aires. Iba a ser un aumento que iba a correr a partir de este jueves. Iba a llevar el boleto de subte a 757 pesos. Bueno, esto se postergó para el 1 de octubre, con lo cual en agosto y en septiembre seguiremos teniendo una tarifa de 650 pesos. Leandro, hoy bajó la cotización del dólar, pero también están bajando las reservas. ¿Por qué se produce esto? Bueno, el dólar está cayendo desde que el gobierno decidió intervenir en el mercado cambiario, que es comprar dólares al oficial o al dólar blend y venderlos al contado con liquidación. Empezó no solo a absorber pesos de la plaza cambiaria, a secarla de pesos, sino también a empezar a bajar los dólares financieros y bajar la brecha cambiaria. Por eso hoy volvieron a bajar los dólares. Es una buena noticia esto desde el punto de vista macroeconómico para el Palacio de Hacienda, para Luis Caputo. El dólar blue cayó hoy 1,39%, cerró en 1.415 pesos en la punta vendedora, y los dólares financieros también cayeron, el MEP 2% y el contado con liquidación 1,8%. La estrategia de intervención cambiaria del gobierno empieza a dar resultados en el frente cambiario, pero enciende todas las luces de alerta en las reservas del Banco Central. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el Banco Central tuvo que vender 124 millones de dólares de sus reservas para pagar importaciones de energía en un contexto en el cual la temperatura cayó y se necesitó importar más energía, y eso generó que con respecto al viernes las reservas cayeran 175 millones de dólares, y ese es el dato que está mirando el mercado. Ese es el dato que están mirando los inversores para decir si apuestan o no por bonos argentinos. Cuando caen las reservas, aumentan las posibilidades de que el gobierno no pague los vencimientos de deuda, pese a que dice que los va a pagar. ¿Qué pasó con los bonos hoy y con las acciones? Las acciones cayeron 2,2%, el Merval en dólares. Los bonos, el AL30D, que es un bono en dólares soberano, subió 0,3%. El riesgo país cayó 9 puntos y cerró en 1.553 unidades, con el mercado con una mira en las reservas del Banco Central y con el otro ojo mirando lo que pase esta semana en Estados Unidos con la Reserva Federal. A ver si decide bajar las tasas o si las mantienen altas. Esa es la cuestión que está preocupando hoy a los inversores en la plaza financiera local. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, publicó un estudio donde se muestra cómo la situación económica también se reflejó durante estas vacaciones de invierno. Estas vacaciones de invierno fueron marcadas por la recesión, viajaron menos turistas y cayó un 22% el gasto si lo comparamos con el año 2023. De acuerdo con un informe de CAME, viajaron 4.900.000 turistas, mostrando una caída del orden de casi el 12%, el 11,9% respecto del año pasado. Los números de CAME, en base a la información de entidades de provincias y municipios, están reflejando que la estadía media bajó de 4 o 5 días en 2023 a 4 o 1 día este año, y que el gasto diario en promedio fue de 59.890 pesos, que a precios reales, esto es, teniendo en cuenta el impacto de la inflación, resultó un 3% más bajo que el de la temporada pasada. El juez federal Sebastián Casanello procesó al líder del Polo Obrero Eduardo Beliboni por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Sostuvo que hay pruebas suficientes para sostener que desvió fondos recibidos por la Asociación Polo Obrero en el marco del plan Potenciar Trabajo y que los destinó al menos en parte a financiar política partidaria. Lo hizo, según el juez, mediante la presentación de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma que sería proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero en la práctica no tenía actividad real. Y este fin de semana abrió la tercera y última etapa del Parque Ferroviario Colegiales. Comprende las calles Virrey Olaguer y Feliú, Moldes, la avenida Federico Lacroze y las vías del tren Mitre, donde funcionaba justamente la playa de maniobras del ferrocarril.
Los nuevos árboles combinan distintas especies y toda el área está conectada por senderos. Pero además se instalaron luminarias 100% LED y un nuevo mobiliario urbano. De esta manera, la ciudad suma 3 hectáreas de espacio verde y el jefe de gobierno, Jorge Macri, estuvo en la inauguración. Estamos muy contentos de estar inaugurando esta tercera etapa de este parque ferroviario. Ya se había hecho la 1 y la 2. La 1 más cerca de Federico Lacroze, la 2 acá a mis espaldas y ahora todo este corredor que une ambos parques y que además le da una longitud de paseo muy linda. Hemos agregado árboles para que haya sombra, hemos agregado mucha iluminación, cosa central en toda nuestra política de parque seguro, iluminación blanca de LED, los puntos seguros que seguramente serán incluidos acá, cámaras infrarrojas para proteger estos parques, porque lo que necesitamos es que se llene de gente todo el tiempo. Y este es un parque que te permite que un animal disfrute, la pase bien. Así que nada, muy contento. Y esto sí es insólito, ¿eh? Fíjate bien, ocurrió en la autopista Panamericana. Se vio esta tarde cuando un grupo de caballos irrumpieron de golpe al trote ante los automovilistas y ante los pasajeros de los colectivos que obviamente observaban sorprendidos todo lo que pasaba. Sí, sobre la Panamericana. Ocurrió en el kilómetro 202 a la altura de Don Torcuato, en pleno corredor vial. Según los primeros datos oficiales, alrededor de 30 caballos escaparon de Campo de Mayo y corrieron al galope, a pleno galope, rumbo hacia Boulogne. Esto en las cercanías de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Como te imaginarás, las imágenes no tardaron en circular y rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales. Con esa ovación se despidió Martín de Michelis de River Plate después de 620 días de gestión exitosa, catalogada según la dirigencia y muchos de los hinchas de River, con el 66% de los puntos disputados y mucho conseguido, porque fueron 3 los títulos que obtuvo en este corto plazo. Varios fanáticos emocionados, quizás no al ritmo de él, que se despidió después de que Franco Mastantuono decrete el 1-0 ante Sarmiento de Junín en el Monumental y así le dé cierre a esta etapa. Para muchos olvidable, para otros tantos, bueno, un poco más plausible, pero para Martín de Michelis realmente muy, pero muy favorable. No pongo ningún monólogo, quiero ser lo más genuino posible. Le prometí a mi mujer que iba a sonreír y ser feliz, y hoy volví a ser feliz. Sepan que fui, soy y seré siempre un hincha de River. River es tan grande que está por encima de todos los nombres, y a pesar de las ganas y las fuerzas, porque estaba extremadamente convencido en los jugadores que necesitamos solo un partido para hacernos mejores y para cambiar las energías. Creo que lo mejor para todos. Van a cambiar las energías, va a haber una sinergia entre gente, cuerpo técnico y jugadores. Fue un verdadero placer. Estaré inmensamente agradecido, eternamente agradecido. Me tocó vivir la transición más grande y más difícil en la historia de esta institución. No solo por quien se fue, sino también por la transición de un grupo de jugadores que le había dado tantísima gloria a la institución. Si bien no lo nombra, quien se fue para que Martín de Michelis asuma su puesto será ahora quien lo reemplace, Marcelo Gallardo, que estuvo este fin de semana en Mendoza para observar el desempeño de su hijo como defensor de Independiente Rivadavia. Le fue muy bien a su hijo, también le fue bien a él y regresó esta mañana a Buenos Aires, donde fue recibido en el aeropuerto por varios fanáticos suyos, entre ellos los trabajadores de Aeroparque. Ahí lo vemos, se tomó alguna foto
minutos, disfrutó bastante y se alineó también para poder llegar de la mejor manera a la reunión que tendrá mañana, ya arreglada de antemano, ¿no? Sabiendo que Martín de Michelis iba a tener muy poco tiempo hasta despedirse de River, la dirigencia movió fichas rápido y ante el tercer acercamiento de Gallardo, teniendo en cuenta que de Michelis todavía era técnico de River, dijeron, bueno, vamos a sentarnos a charlar y veamos qué tenés para ofrecernos, así como a vos también tenemos cosas para ofrecerte, según lo pintó Matías Patañán y también quienes estuvieron presentes en la reunión virtual que mantuvieron. Mañana será presencial y lo que se explica en el mundo River es que se dará para ultimar detalles contractuales, así como también para ver si todavía hay posibilidad de sumar a algún futbolista en el libro de pases, aunque sea para competencia internacional, para la Copa Libertadores que tiene el Millonario que afrontar por delante. A destacar también lo que le toca a los atletas argentinos en los Juegos Olímpicos. Es el caso de las Leonas que consiguieron una victoria muy hockey femenino. Será el miércoles a las 5 de la mañana, horario argentino, obviamente. Y volvió el frío fuerte a la ciudad de Buenos Aires. Hoy amanecimos con 3 grados de temperatura a las 7:30 de la mañana. En el Gran Buenos Aires hasta 1 grado bajo cero. Se registraron heladas muy intensas en Coronel Suárez, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La mínima marcó 10 grados bajo cero. Realmente una mañana con heladas muy intensas en gran parte de la Pampa húmeda. Mañana va a volver a repetirse esta situación meteorológica con muchísimo frío durante horas de la mañana, tiempo fresco en horas de la tarde. Pero hay novedades porque a partir del miércoles va a haber un cambio muy rápido de las condiciones meteorológicas. En 48 horas, entre el martes a la noche y el jueves a la noche, las temperaturas en la zona central y norte del país van a subir casi 20 grados. Eso es debido a que se va a desarrollar una alta presión en Brasil y una baja presión en el sur de Bolivia de forma casi simultánea. En el medio, un canal de viento norte muy significativo y eso va a traer rápidamente el aire caluroso desde Bolivia, los estados del sur y centro de Brasil, hacia altas latitudes, hacia el Río de la Plata, el sur del litoral, y entre jueves y viernes las temperaturas máximas van a estar entre 30 y 35 grados, van a estar próximas a los 30 grados en la región del Río de la Plata, 35, inclusive hasta 40 grados sobre el extremo norte de Argentina. Este golpe de calor va a durar entre 1 día y 2 días y ya a partir del sábado en la zona central se van a registrar tormentas, por supuesto, algunas de variada intensidad y después el descenso nuevamente de temperaturas para el fin de semana. A cuidarse, frío, mucho calor y otra vez frío en la región de Capital Federal. A la pausa vamos a seguir hablando de la situación en Venezuela, que esta noche es, por cierto, muy delicada. Todo esto y más, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30. Seguimos hablando de lo que ocurre en Venezuela. Por eso le preguntamos a Leandro, ¿cuál es el escenario en este momento? Contanos. Silvina, hace 26 horas exactamente cerraron las urnas en Venezuela. Vos te metés en la página del Consejo Nacional Electoral, CNE, y todavía se puede ver que no se puede acceder al sitio. Dice no se puede acceder al sitio, todavía no hay un dato cargado en el sitio oficial del Poder Electoral de Venezuela. No hay un acta, no hay un voto, no hay un conteo que sea público, que sea transparente. O sea, nadie de los venezolanos pudo ver un dato cargado en la web oficial. A 26 horas de que terminaron los comicios, la oposición acaba de dar una conferencia de prensa, María Corina Machado, diciendo que ellos sí tienen al menos el 70% de las actas, que las van a subir en un sitio web, es decir, que la oposición va a publicar las actas antes que el Poder Electoral y que las actas que ellos tienen en su poder dan como ganador a Edmundo González Urrutia, que habría obtenido más de 3,5 millones de votos por encima de Maduro, es decir, una victoria aplastante según las actas que dice tener la oposición. Eso fue lo que dijo recién en una conferencia de prensa. Los documentos todavía no fueron publicados, pero si se publican y se verifican que son ciertos, sería un enorme impacto político. En este momento me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20%.
electo es Edmundo González. Cuando ganás una elección y cuando ganás por mucho, lo primero que haces es querés mostrar que tuviste una avalancha de votos a favor. Por eso llama la atención que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela todavía no publica un dato. Hoy, en la calle de Venezuela, salió la gente, salieron los opositores a la calle, hubo manifestaciones, hubo cordones policiales, hubo enfrentamientos. Acá se abre un escenario de el régimen controlando todos los factores de poder, controlan la justicia, controlan las Fuerzas Armadas, y la verdad es que salvo que haya un quiebre en las Fuerzas Armadas, salvo que los coroneles o los capitanes se le rebelen a los generales, es muy difícil que esto se pueda revertir solo presentando un acta. Lo sumo es publicar un documento que muestra tu verdad, pero es muy difícil que puedan dar vuelta a la situación. Ante este escenario que estamos viendo, un escenario, la verdad, muy opaco, con un gobierno que no publica ningún tipo de dato, que enseguida proclama al nuevo presidente antes de que se conozcan los datos, salieron varios gobiernos a rechazar, varios países a no reconocer el resultado de las elecciones, encabezados por Argentina, también Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Panamá. Bueno, muchos países no reconocieron el resultado de las elecciones. Hay otros, como Brasil, que pidieron, y también Estados Unidos y Colombia, que pidieron que se publiquen las actas. Antes de no reconocer el resultado de las elecciones, dice: queremos conocer las actas, verificar las actas, ver que esto sea transparente, que todas las partes puedan chequearlo. Esa fue una posición intermedia. Es clave el rol de Brasil. ¿Por qué es clave el rol de Brasil? Porque es el líder regional, porque Celso Amorim, que es el asesor en temas internacionales de Luis Ignacio da Silva, estuvo ayer en Caracas y Brasil no quiso reconocer el resultado de las elecciones hasta no ver las actas. Es uno de los países más importantes de la región, tiene fronteras muy extensas con Venezuela, y lo que está temiendo Brasil es que si hay violencia en las calles en Venezuela, haya una crisis migratoria nueva y haya millones de venezolanos intentando salir de su país y viajar al resto de la región. Eso es lo que teme hoy Brasil. En Venezuela, en tanto, es un compás de espera. La gente está en las calles, la policía también hace cordones, y todavía no se sabe cómo va a decantar esto, si la indignación popular va a derrotar a la fuerza que está en manos del gobierno. Quienes también se pronunciaron son los miembros de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Está presidida por un analista argentino, es Carlos Fara, que esta noche está aquí una vez más junto a nosotros en Noticias a las 20:30. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, sí, ¿cómo estás? Bien, vivimos con mucha preocupación este escenario que nos acaba de describir Leandro, y también la situación muy particular que se está dando por estas horas en la Embajada Argentina en Venezuela, donde hay 6 dirigentes de la oposición que están en calidad de refugiados, de asilados, para los cuales se había pedido un salvoconducto. Esto no fue otorgado y hoy están en una situación por demás delicada. ¿Qué observan ustedes, los consultores políticos, de esta situación? Bueno, mira, lo que nosotros dijimos fue que se pueda conocer con transparencia los resultados, ¿no? Digamos que estén las pruebas sobre la mesa, sin querer prejuzgar necesariamente, pero que está claro, digamos, que hubo muchas irregularidades de diverso tipo, ¿no? De presiones, de amenazas, y por supuesto el hecho de que el gobierno de Maduro dio a conocer un resultado sin tener la gran mayoría de las actas. Hay que aclarar que el sistema, digamos, más allá de que sea una urna electrónica, es muy similar al que existe en todos lados, ¿no? Una vez que se cuentan los votos de una mesa electoral, la máquina emite un resumen y cada representante de cada partido político se lleva una copia, la misma copia. De manera que solo con considerar el cómputo de la mayoría de las actas, como ha anunciado la oposición, el resultado es ese, y está claro, digamos, que todo indica, por un montón de fuentes de información que tenemos, que el resultado es para la oposición. Entonces, con lo cual ahora se abre todo un interrogante respecto de, bueno, cómo procesa el gobierno de Maduro esta situación.
Y sobre estas inconsistencias que ustedes denuncian, estas inconsistencias en el conteo de voto, ¿cómo se puede actuar en algún foro internacional o local cuando el propio Maduro, sin datos oficiales, ha sido proclamado hoy como presidente en esta reelección? Bueno, recién ustedes mostraban una serie de países, algunos que directamente, digamos, desconocen el anuncio de Maduro y que advierten sobre un triunfo de la oposición. Otros que dicen, bueno, por lo menos sean transparentes y contemos las actas, ¿no? Pero básicamente está todos en la misma situación. Tal cual decía recién Leandro, el caso de Brasil es muy importante porque no dijo nada y lo que dijo, digamos, fue, bueno, sean responsables en esta situación. Está el foro de la OEA, pero bueno, digamos, Venezuela no le presta atención a eso. Está el foro está el ámbito de Naciones Unidas. Después, si llega a haber temas de lesa humanidad, está la Corte de la Haya. ¿Pero es reversible el resultado? Claro, el tema es si hay algunos derechos elementales que se violaron. Está claro de que la discusión pasa por violación de derechos humanos, que todos sabemos es que si se llegan a producir determinados hechos de violencia son delitos de lesa humanidad en cualquier parte del mundo, y con yo te diría, a todo eso sumarle el hecho de que en la medida en la cual haya más países que no reconozcan el resultado, un poco la idea es que finalmente, si Maduro retiene el poder por la fuerza, quede totalmente aislado desde el punto de vista internacional. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Sería muy llamativo que la oposición publique las actas electorales antes que el propio Poder Electoral, ¿no? Pero si eso sucede y se verifica lo que está diciendo María Corina Machado, en términos de la ciencia política, ¿lo que está haciendo Maduro, qué sería? ¿Un golpe de Estado? Bueno, a ver, digamos, un no reconocimiento del triunfo opositor claramente es un fraude, sin lugar a dudas. Lo que hicieron ayer a la noche es, a la madrugada, ¿no? Digamos, sin tener todas las actas, cantar victoria, ¿no? Y desde ese punto de vista, digamos, pasaría de convertirse en un régimen dictatorial, ¿no? Digamos, porque obviamente lo que hace es cometer fraude para quedarse en el poder. Me parece que además un hecho que ustedes también comentaban es que la gente salió a las calles totalmente enfadada, porque está claro que hoy es la mayoría de los venezolanos, y que ya te diría que no responden a ningún tipo de conducción política particular. Digo, que es totalmente espontáneo que la gente, más allá de lo que digan los líderes de la oposición, de todas maneras están como predispuestos a manifestarse, ¿no? Por ahora estamos en una situación de mucho, yo te diría, de mucho interrogante por dos cuestiones. Primero, el hecho de que claramente muchos dirigentes de base de barrios en donde siempre ganaba el chavismo, claramente ha ganado la oposición, ¿no? Y esto significa, digamos, un vuelco histórico. Y por el otro lado, porque todavía queda un interrogante de si algunos niveles de los militares o las fuerzas de seguridad de alguna manera desobedecen las órdenes del propio régimen, ¿no? Carlos, ¿qué punto es ese para tocar el de la obediencia o no dentro de la cadena de mando militar allí en Venezuela? Pero quiero llevarte al impacto de las elecciones en Venezuela en el plano de la política local. Vamos a compartir este momento en el cual Maduro hizo esto. Perón. Yo soy peronista y evista. Mi gran Perón y mi gran Eva Perón. Con Perón voy, con Evita voy. Y vamos. Ellos también están con nosotros. Yo amo a Argentina y la veo libre. Más temprano que tarde veo a Argentina libre de nazifascismo. La veo libre. No sé por qué, pero la veo. Bien, Carlos, hasta acá
Hace minutos, solo un dirigente del peronismo salió públicamente a condenar la forma en la cual Maduro se proclama presidente una vez más de Venezuela. Es el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora. El resto, ¿cómo pensás que afecta al peronismo esto que acabamos de ver? Y en todo caso, ¿por qué no se pronuncia sobre el resultado del comicio? Buena pregunta. A ver, primero decir que me parece que todo el mundo está en la expectativa de ver qué sucede, ¿no? En el plano de los hechos y por lo menos en el plano de la formalidad y la legitimidad, teniendo en cuenta, y acá volvemos a verlo una vez más, la preeminencia que sigue teniendo Cristina dentro del ámbito de Unión por la Patria, ¿no? Vale decir, también recordar que Perón ganó todas sus elecciones de manera democrática, sin fraude, ¿no? Claro. A diferencia de lo que está haciendo Maduro en esta situación. Creo que le impacta negativamente porque la enorme mayoría de los argentinos, lo hemos visto en muchos estudios, considera que el gobierno de Venezuela es un gobierno dictatorial más antes de esta elección que se produjo ayer. Por lo tanto, digamos, queda en una situación totalmente desubicada, gratuitamente, porque no les favorece en absoluto, y que leído en clave política exclusivamente nacional, le hace todo un favor al posicionamiento del propio Milei. Carlos, si hay algún tipo de cambio en la situación en Venezuela, digo cambio de que se resquebraja el frente oficialista, el chavismo, ¿tenemos que pensar en algún tipo de negociación con la oposición de actores cercanos al oficialismo? Estoy pensando en miembros de las Fuerzas Armadas o tal vez en algún integrante de segunda línea del gobierno. Mira, yo no descarto nada, porque está claro que lo que pasó desde el punto de vista electoral, como les decía recién, indica que la propia base social del chavismo se quebró, ¿no? No es solamente que porque fueron a votar más opositores, entonces le ganaron, ¿no? Está claro que hubo un vuelco desde ese punto de vista, que hay un cansancio dentro de la propia base, dentro de los propios cuadros militares más jóvenes, ¿no? Y fuerzas de seguridad, respecto a todo este proceso de 25 años, de manera que, digo yo, creo que todavía en ese punto la puerta está abierta. Ahora, también creo que lo que ha pasado es suficientemente contundente, no solamente en los hechos objetivos, sino también en la percepción popular, como para pensar que podría haber una resistencia popular mucho más importante que la que se imagina quizá el propio régimen, y eso derivar, digamos, en hechos de violencia obviamente, pero también en una situación en donde el gobierno termine, digamos, concluyendo que realmente no controla la situación. Carlos, ¿vos pensás que la Argentina debería romper relaciones con Venezuela o esto dejaría más desamparados a los venezolanos, o que en realidad habría que barajar y dar de nuevo y generar un nuevo eje diplomático que pueda tener presión y fuerza con reclamos contra lo ocurrido ayer? Mirá, acá hay un problema que es la Cancillería argentina desconoce los resultados electorales ocurridos en Venezuela. Y en principio, hasta la información de hace unos pocos minutos, el gobierno de Venezuela decide retirar, ¿no?, a los embajadores de los países que desconocen el resultado. Panamá directamente ya rompió relaciones, ¿no? Vive al lado de Venezuela, obviamente es uno de los más preocupados. Con lo cual, Argentina, entre que tiene asilados políticos en su embajada, no reconoce el resultado, y lo más probable es que Venezuela retire su embajador, probablemente ya no le quede muchas alternativas a Argentina que romper relaciones con Venezuela, ¿no? En ese sentido, porque, digamos, si vos me retirás el embajador, lo más probable es que yo tenga que responder con una conducta diplomática de nivel equivalente. Claro, claro. Argentina ya no tiene embajador en Venezuela, tiene un encargado de negocios, ¿no? Mangliotti, así que habrá que ver. Hay muchas reuniones esta noche en Cancillería, que es lo que ocurre en las próximas horas. Carlos Fara, analista político, te agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. No, por favor, un placer como siempre. Gracias.
Y estamos ya a fin de mes, en medio de la recesión económica, se llega muy ajustado a este punto del mes, ¿verdad? Las familias usan las tarjetas de crédito para poder comprar alimentos y los comerciantes aseguran que esta modalidad de compra llegó, pero para quedarse. La tarjeta de crédito pasó a ser el método de pago más utilizado para comprar alimentos en medio de la recesión económica. En el cierre de mes ocurren dos fenómenos muy notorios. Se desploman las ventas y el crédito es a lo que se aferran los clientes. ¿La tarjeta de crédito para el supermercado es algo habitual? Sí, permanente, es lo único que uso. Aprovecho los descuentos. Y vienen y directamente, como la tienen asociada, vos no te das cuenta y te pagan igual con tarjeta de crédito. Por 2.000 pesos, te cuento. ¿No? O sea, la tarjeta de crédito para pagar 2.000 pesos. Sí, para pagar 2.000 pesos. Y le decís, les pido por favor, porque esto recién cobró 28 días hábiles. No importa, la gente se hace los sordos y si no te diste cuenta, pasó. Ha comenzado a partir del año pasado el tema porque como se disparó el precio de la carne vacuna y eso arrastró a lo que es el pollo, al cerdo, y entonces cambió la mentalidad de compra de la gente. Compra crédito, digamos, se endeuda para consumir cosas básicas, satisfacer necesidades básicas a través de una tarjeta de crédito. ¿Ya no compra con débito, con efectivo en el supermercado? Solamente con tarjeta, porque hay más descuentos con tarjetas que de efectivo. El uso de la tarjeta de crédito para compras diarias se extiende en diferentes rubros, incluso en los kioscos, donde los clientes utilizan este método de pago para cubrir montos menores. Ahora se usa más que antes, más a fin de mes. Se está utilizando más el crédito que el débito, el efectivo, Mercado Pago. Estamos hablando de alguien que usa la tarjeta de crédito porque es un monto muy excesivo para comprar, no sé. No, cosas chiquitas. Es más, yo me sorprendo porque a veces capaz vienen y compran 3.000 pesos con crédito y el otro día me preguntó uno en cuotas si me lo podía hacer y estaba llevando 3.500 pesos. En paralelo, las billeteras virtuales también ganaron adeptos y en muchos casos son los propios comerciantes los que informan sobre los descuentos. Tratamos de informarle a la gente, mirá, si pagás con esta aplicación tenés un descuento, o el tema de la cuenta DNI también. Vos se lo vas informando, ya tomaste ese rol ahora. Y sí, para poder vender más. Compro con cuenta DNI porque soy jubilada de provincia de Buenos Aires, además vivo parte del tiempo en provincia de Buenos Aires y eso me implica descuentos importantes en varios rubros. ¿Solo eso utiliza? ¿Está atenta a otra aplicación que también le pueda dar descuentos? No, ya es mucho para mí. Tengo 78 años. Esta situación se repite mes a mes y los comerciantes ya se acostumbran a la nueva normalidad. De los primeros días del mes la gente paga todo lo que son los impuestos, los servicios y después lo que le queda es para comer y a veces no alcanza. Y seguimos hablando de lo económico y de lo político. Vos recordás que en el dato del día te dimos el viernes algunas previsiones sobre lo que iba a pasar en la reunión de la Sociedad Rural Argentina a la que finalmente asistió el presidente Javier Milei en muchas aristas para tener en cuenta. Las políticas, si hubo foto, no hubo foto con Villarruel, este momento en el cual ingresaba a la pista en un auto con el techo que permitía que el presidente asomara por allí y saludara a los concurrentes y obviamente también con los granaderos a caballo allí del regimiento General San Martín. Bueno, el gabinete estuvo en la primera línea, insisto, no es un dato menor el tema de quiénes pudieron llegar y quiénes no cerca del presidente, porque entre quienes no estuvo la vicepresidenta de la Nación. Y el presidente habló. ¿Le habló a la sociedad rural o le habló a todo el campo? La sociedad rural, su presidente, como te habíamos anticipado, sostuvo que el reclamo histórico es el de las retenciones, pero que hace poco tiempo que Milei está gobernando y que por eso iban a adoptar una actitud que tiene que ver con la paciencia. Sin embargo, el campo no es solo la sociedad rural. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los productores? Bueno, vamos a escuchar qué se ha dicho.
Nadie tiene tantas ganas como nosotros, y yo en particular, de salir de este modelo desastroso donde el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce. Se va a terminar con eso de una vez, pero también debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Por eso no nos importa cuánta presión haya y de dónde venga. Nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente. Nosotros vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico e iremos avanzando conforme eso sea logrado. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. El programa económico tiene tiempos y condiciones. Hace falta mirar la película y no tanto la foto. Allí, Leandro, el presidente Javier Milei, casi la respuesta podría ser calcada a la que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, da cuando se le pregunta cuándo se levantará el cepo, que es otro de los reclamos del campo, además de que desaparezcan las retenciones. ¿Cómo lo podemos leer desde el punto de vista de la economía? El presidente le pidió al campo paciencia. El presidente dijo que quiere bajar las retenciones, pero que la macroeconomía manda. Cuando dice macroeconomía está hablando del equilibrio fiscal, que es el ancla de este programa económico encabezado por Luis Toto Caputo, que es tener superávit fiscal primario y financiero como base de ese programa. Entonces, el presidente quiso mandarle un mensaje al campo, pero en el fondo, entre líneas, lo que le está diciendo es, miren, ideológicamente estoy a favor de bajar las retenciones, pero no lo puedo hacer porque no me cierra la caja del Estado. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno ese mismo domingo difundió una serie de medidas que son parches, que no es lo que el campo quiere. El campo quiere que le bajen las retenciones, que le bajen el impuesto país y una unificación cambiaria, es decir, salir del cepo. ¿Qué hace el gobierno como no le puede dar eso? Bueno, algunas medidas parche como eliminar las retenciones para la exportación de productos lácteos, para la lechería, que es una medida importante para el sector lácteo, pero que de ninguna manera abarca al total del campo, de los productores agropecuarios. Luego también baja las retenciones para la exportación de proteína animal. Estamos hablando de carne vacuna, pollo, cerdo, aves, pero los productores agropecuarios, los famosos gringos de la pampa húmeda, lo que están esperando es que le bajen las retenciones, y eso no llegó todavía. En un contexto en el cual el precio internacional de la soja hoy tocó su mínimo en 4 años. Cayó a $388 el precio internacional, el precio en Chicago. Aquí en los puertos de Argentina está un poquito por encima de eso, pero es algo que también le pega de lleno a la rentabilidad de los productores agropecuarios y también le pega de lleno a las arcas del Banco Central vía reservas. Es decir, el campo está esperando medidas que hace años quiere y el gobierno le dicen tengan paciencia, todavía no las podemos implementar. Vamos a preguntarle entonces a Mario Reitieri, que es dirigente de Coninagro, si hay paciencia o no hay paciencia en las entidades que no son la sociedad rural. Hola Mario, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias a las 20:30. Buenas noches y gracias a ustedes y a su audiencia por permitir acercar la opinión de nuestra entidad de Coninagro, que es la entidad que agrupa a pequeños y medianos productores y a sus cooperativas, a las que están integradas. Bueno, por eso mismo queríamos consultarlo, porque no es lo mismo el plafón que pueden tener los productores de la sociedad rural que la que pueden tener los pequeños productores y aún la gente que está arrendando los campos, ¿no? Los que alquilan los campos. ¿Pueden tener el mismo margen para hablar de paciencia o no? Bueno, lo que tenemos es diferentes espaldas. Y eso hace que nos preocupe los tiempos para conseguir algunas respuestas sobre la agenda que plantea el sector agropecuario al gobierno. Nosotros le valoramos al gobierno algunas gestiones como la de tratar de desburocratizar y desregular algunas actividades comerciales. Pero a veces se puede llegar a confundir y nosotros en eso como representantes de productores tenemos que ser cuidadosos, lo que es desregular y desburocratizar a prescindir de organismos como el SENASA, como el INTA, como universidades o el CONICET, desde donde se pueden fijar o realizar o impulsar las políticas
de mediano y largo plazo. Entonces no es todo cuestión de retenciones. No. La agenda tiene una parte de la macro, pero después el sector lo que necesita es un rumbo y también necesita en ese rumbo, en un sector que es tan diverso en cuanto a las economías regionales y en cuanto a los actores sociales. Vos sabés que estamos los pequeños, los medianos, sí, los de subsistencia, pero también están los concentrados, los extranjeros y los pools de siembra. Nosotros queremos un campo con todo, pero con nosotros también, porque creemos que generamos un arraigo, trabajo y desarrollo del interior del país. Entonces, y esa parte está vinculada básicamente en la definición de esas políticas y también en las que podríamos decir son políticas diferenciadas para que nosotros tengamos la misma oportunidad de competir. Y con las políticas... Si algunas de esas respuestas no vienen, es donde nosotros podemos empezar a hacer, o como hemos sido desde en épocas difíciles, como en los 90, o como en el último censo agropecuario, ir desapareciendo. Más de 200.000 en los 90, sí, en el último censo agropecuario 70.000. Y no es un problema de una administración puntual, es un problema que viene de muchos años, cuando las administraciones, con la excusa de la urgencia económica que tienen y de las realidades económicas tan difíciles que atraviesan, nos ven como la caja de la administración. Mario, y en este sentido, y de acuerdo con las políticas que se están implementando, hoy están más cerca del cierre o de que quiebren establecimientos de los pequeños productores. Nos han complicado, viste que nuestro riesgo natural es el clima, venimos en una mejor situación de cuando hemos enfrentado otros procesos, hablo de una mejor ecuación económica y financiera para el conjunto del agro. Pero esas cuestiones climáticas nos han quitado espalda y sobre todo a los que te digo que tenemos las más chicas. Claro. Por eso nos preocupa que no entienda el gobierno que es una presión, es una necesidad que tenemos para seguir estando en el sistema. Entendemos que muchas economías y en el mundo, actividades económicas más importantes a lo mejor que la nuestra, que yo creo que es la más importante, ¿no? Se van concentrando. Y digo que es más importante porque no se pueden disfrutar derechos si no se arranca desayunando y teniendo 3 comidas más. Un chico puede ir a la escuela y no se educa si no come. Un chico puede ir de paseo pero no disfruta si le duele la panza de hambre. Entonces digo que nosotros tenemos un rol muy importante y el pequeño y el mediano es el que garantiza la seguridad alimentaria en los momentos que esta actividad no es negocio y en los momentos en que esos capitales se van hacia otro rumbo o otras actividades. Le agradezco mucho, Mario Reitieri, desde Coninagro, que nos permita observar esta otra posición, esta otra mirada, ahora que ya ha cerrado la exposición de Palermo y queda lo que siempre pasa, ¿no? La necesidad de volver a producir. Muchas gracias y buenas noches. No, gracias a ustedes y el pedido al gobierno que nos siga atendiendo en espacios para que podamos discutir juntos cómo alcanzamos esas soluciones que generen riqueza y que generen comida. Muy gracias. Bien. Gracias, buenas noches. Y cuando volvamos de la pausa, vamos a estar ya en este último tramo de Noticias a las 20:30. Te vamos a contar, entre otros datos, qué va a pasar mañana con el tiempo. Vamos. Novak Djokovic se encontró con Rafael Nadal en lo que fue el último cruce por los Juegos Olímpicos y logró de Cerúndolo. Cabe destacar que ya no es más el argentino mejor rankeado, sino que ahora Sebastián Báez ocupó ese puesto por algunas mejoras que hizo en el ranking y obviamente conteos de puntos en los que obtuvo mejores resultados. Bueno, ya estamos terminando Noticias a las 20:30 de hoy lunes. Queremos saber, Nacho, cómo lo hacemos esta noche, qué pasa con el clima y qué va a pasar mañana tempranito.
Bueno, muchísimo frío a esta hora de la noche sobre Capital Federal, entre 5 y 8 grados, la temperatura muy discontinua en la ciudad, 74% es la humedad, la presión altísima, 1028,5. El viento está soplando muy leve del este a 3 kilómetros por hora y hay buena visibilidad, 10 kilómetros. Vamos a tener mañana una temperatura mínima baja, 4 grados cerca del amanecer. El cielo despejado, el viento leve que ya va a empezar a soplar del sector norte. Mañana va a salir el sol a las 7:48, 8 menos 10 prácticamente de la mañana. Y la temperatura máxima va a estar en el orden de los 14 grados a la tarde, bien temprano, tiempo muy fresco. El cielo va a seguir casi despejado. Alguna nubecita muy ligera podemos tener. Vean que el viento empieza a aumentar la intensidad del norte a 20 kilómetros por hora. La humedad media, 55%. Y hacia la noche la temperatura va a estar cerca de los 12 grados, no va a bajar demasiado de la mano de ese viento norte que va a estar soplando a 18 kilómetros por hora y el sol se va a ocultar después de las 6 de la tarde, a las 6:11. La humedad alta, la noche 71%. A salir entonces bien abrigados porque va a ser mucho frío con una mínima de 4 grados entonces y la máxima también bastante baja. A partir del miércoles las temperaturas van a ser bastante más altas. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Me quedé pensando en toda esta data que nos contaste hoy sobre qué va a pasar con la temperatura cuando estemos en día jueves. Es tremendo. Rarísima en cuanto a las temperaturas, con mucho frío hoy, mañana y 26 grados el viernes. Bueno, ya llegaremos. Eso sí. Gracias, Nachito. Hasta aquí te contamos todo lo que pasó, que ha sido mucho, por cierto, en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana volvamos a encontrarnos para hacer juntos estas noticias a las 20:30. Muy buen descanso para vos. Chau.